lo agrego ahora. Igual la mayoría lo conocemos aquí. Le doy la palabra ahora al licenciado Nicolás Soldatich, del Instituto Superior de Seguridad Marítima. Él ha trabajado especialmente el último tiempo en una investigación muy interesante que ha repercutido bastante en el medio, me consta, a partir de los estudios de la Prefectura Naval Argentina sobre el tráfico fluvial y, bueno, y su correlación con el resto de las variables. Es sumamente interesante y adelante. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Les agradezco a todos los que se quedaron. Agradezco la invitación a la Unión Industrial de Campana, a la Unión Industrial de Zárate, gracias. Estaba pensando, a vos, a Juan Carlos también, que se contactaron. Es muy especial para mí, primero porque la última vez que había estado fue en el año 2004, que se hacía este seminario, así que es fantástico que se vuelva a hacer porque era muy importante. En ese momento fui invitado como funcionario público y ahora me siento todavía mucho más... verdaderamente es un honor, porque generalmente la gente de la zona no suele ser invitada. Uno no es profeta en su tierra, así que bueno, para mí es un honor. Y por el otro lado, es un día muy especial. ¿Yo me puedo parar? Bueno, bien. Hoy es el día del profesor, es mi día, porque aparte de licenciado en Economía, soy profesor. Que como decía mi ex profesor Juan Carlos de Pablo, es el mejor de los títulos que he obtenido, de ser profesor en este caso, profesor de Economía. Con lo cual me cuesta mucho estar sentado. Les pido disculpas, y les pido disculpas a ustedes también. Así que bueno, en el día del profesor me vienen recuerdos de ex profesores que tuve que ya no están. Julio Olivera, Aldo Ferrer, fueron profesores míos. En la universidad tuve la suerte de tener una muy buena camada de profesores que verdaderamente pensaron la economía. Así que bueno, en el día del profesor voy a intentar hablar de economía como si fuera un profesor. Y para eso sí es muy importante poder determinar quién es... Genial. Y esto debe tener algún puntero, ¿no? No. Sí, tiene puntero, acá está. Bueno, fantástico. No, ya está. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Bien. La economía tiene que ver... algunos dicen que es la ciencia que administra la escasez de los recursos. Lo de ciencia está discutido. Sí, es una disciplina, o por lo menos un arte que intenta administrar de la forma más eficiente la escasez de los recursos. Y esto no tiene que ver solo con los recursos de la familia, sino que tiene que ver con los recursos del Estado. Y en función de la asignación de los recursos del Estado, tiene que ver, y este punto es muy importante, la cuestión del conocimiento en los sectores en los cuales se tiene que invertir. Y para eso hay que investigar, algo que en la Argentina no suele hacerse mucho. Bueno, este estudio, o por lo menos una parte de este estudio integra mi tesis doctoral, es una parte de mi tesis doctoral. Siendo profesor de la Prefectura Naval Argentina y reescribiendo algunos textos y buscando alguna información, pregunto si existía alguna información que permita determinar flujos, es decir, que permita determinar tráfico y que permita poder ver el comercio exterior de una forma que en la Argentina no se lo ha visto hasta ahora, que es de forma cuantitativa. Los únicos datos de comercio exterior que tenemos nosotros es cualitativo, que es lo que publica el INDEC en miles de millones de dólares. Pero no sabemos en qué cantidad en realidad el comercio exterior se mueve y, por supuesto, el impacto que pueden tener la determinación o la toma de decisiones de algunas de las variables económicas sobre, ese movimiento. Con lo cual, siendo profesor de la prefectura, pregunto, digo, ¿esta información existe? Digamos, ¿podemos determinar en toneladas o tráfico? Dice, sí, claro, por supuesto, esta información, digo, pero ¿es pública? Sí, es pública. Digo, ¿y cómo nunca han hecho un índice como esto? Bueno, la verdad es que nunca nadie la pidió. Generalmente los que investigamos intentamos hacer preguntas que nadie se hizo para tratar de obtener algún otro tipo de respuesta. Así que, con muy buen tino, el señor prefecto nacional, el secretario
el secretario general de la prefectura, digamos, me dieron la posibilidad de poder desarrollar lo que hoy es el índice de actividad fluvial y marítima, que está publicado desde el mes de enero de este año. Lo pueden encontrar en la página oficial de la Prefectura Naval, que mide en toneladas el tráfico fluvial y marítimo, tanto de cargas como descargas. Incluso en el día de ayer vi que salió en TN el hecho de que habían aumentado el tráfico fluvial y marítimo, lo que tiene que ver con las cargas, pero vamos a verlo un poco ahora. Como les decía, la investigación era a partir del índice. Cuando uno construye un índice, lo primero que trata de probar es si ese índice es representativo, y si otra de las cosas que trata de probar es que ese índice sea eficiente en la representatividad de lo que quiere hacer, ¿sí? Con lo cual, lo primero que hice fue tratar de generar o confluir en una serie de tiempos. Una serie de tiempos es una sucesión de datos. En este caso, la mejor serie de tiempo que se pudo conformar fue una serie de tiempo de 10 años, es decir, que me daba la posibilidad de disponer de 120 valores para medir los niveles de estructuras y características que tienen que ver con ese movimiento, ¿no? Que decía que, bueno, básicamente estaba un poco charlando de esto que se está mostrando, con lo cual el índice en general, ¿sí?, del tráfico fluvial y marítimo está compuesto por las cargas y las descargas, y a su vez hay estudios pormenorizados con cada uno de estos factores. Según la Organización Marítima Internacional, el 90%, digamos, estudios publicados recientes, fueron del año 2018, el 90% del tráfico, el 90% del comercio internacional se mueve a través del tráfico fluvial y marítimo, con lo cual estudiar el tráfico fluvial y marítimo implica estudiar el comercio exterior. De otra forma que lo expresa el INDEC, que es de forma cualitativa, sino que estudiarlo en forma cuantitativa. Y por supuesto, los efectos que tiene la economía sobre ese comercio exterior. Es decir, modificamos algún tipo de las variables macroeconómicas que en teoría deberían afectar la balanza comercial, es decir, el comercio exterior argentino, esto debería verse reflejado en el movimiento de las cargas y las descargas. Con lo cual, digamos, al ser la serie, digamos, tener una representatividad del 90% del comercio exterior es absolutamente representativa. Con lo cual podemos decir y determinar de que las descargas representan las importaciones y las cargas representan las exportaciones, siempre medida en toneladas. Generalmente como les decía, las series de tiempo, entre otras cosas, lo que permiten es poder determinar y construir un índice confiable y representativo. El estudio, básicamente, es un estudio econométrico. ¿Qué significa un estudio econométrico? Un estudio que utiliza la econometría, que es un escalón superior a lo que son las estadísticas, para tratar de generar modelos matemáticos. ¿Por qué me impuse yo esta cuestión de generar un modelo matemático que responda y que pueda analizarlo? Bueno, justamente porque la matemática es indiscutida. Y sobre todo lo que tiene que ver del comercio exterior. Y si quiero hacer un poco de historia, desde la publicación de La riqueza de las naciones por Adam Smith, reforzada por David Ricardo, cuestionada por Marx en lo que fue la teoría clásica, y después cuando vinieron los neoclásicos liderados por Marshall, que intentaron a ese inicio de la descripción de la economía antigua darle un marco más formal, es decir, incluir ecuaciones matemáticas que permitan describir y analizar los procesos e intentar darle a una ciencia social, como en la economía, la posibilidad de, bueno, formalizarse en algo un poco más serio, que entre otras cosas permita no solo analizar el pasado, sino predecir el futuro. ¿Qué cosas van a hacer? Bueno, la matemática es la principal herramienta para eso, ¿no? Después vinieron los keynesianos y vinieron los estructuralistas al post-keynesianismo, liderado por Aldo Ferrer y por quien fue el presidente del Banco Central en la antigüedad, el primer presidente del Banco Central. A ver, apagué algo. Ahí está. Bien, hoy, como les decía, el índice de actividad fluvial y marítima se publica entre el
no más allá del día 10 de cada mes, y lo pueden encontrar en la página de la Prefectura Naval Argentina. Esta es una captura de pantalla. Estos son los valores actuales del mes de agosto, ¿sí? Donde las cargas aumentaron el 39,12% interanualmente. Ahí lo que les estoy presentando es la serie de tiempo. Así se comporta el transporte fluvial y marítimo en la Argentina. Esta es una serie de 10 años. ¿Qué características tuvo esta serie? Bastante, parece un señor con taquicardia, ¿no? Bueno, una de las cosas que yo voy a comentar de la serie de tiempo, que le da una característica muy confiable. Una de las cosas que permite o que se estudian en la estructura de una serie de tiempo tiene que ver con las cuestiones estacionarias, es decir, aquello que estacionariamente más o menos se va repitiendo todos los años. Por eso es importante tener una serie de tiempo bastante larga, o por lo menos lo más larga posible. Otra de las cosas que se estudia es la estacionariedad, que no es lo mismo que la estacionalidad. La estacionalidad, por ejemplo, sabemos que en el mes de marzo y abril, generalmente, en febrero, marzo y abril, suele liquidarse la cosecha gruesa, con lo cual si tenemos una buena cosecha, vamos a ver después en algunos gráficos, que más o menos todos los años, digamos, tenemos un movimiento creciente. Pero cuando hablamos de estacionariedad, tiene que ver con la estructura probabilística que tiene esa serie de tiempo. Yo sé que esto es complicado de explicar, pero la serie probabilística es lo que nos puede dar la posibilidad, la determinación de esa serie probabilística y las características que puede dar esa serie de tiempo. En este caso, en el caso del índice de la actividad fluvial y marítimo, es no solo estacionaria, sino que aparte es cointegrable. ¿Esto qué implica? Que todas las relaciones estadísticas y matemáticas de la serie se mantienen invariables en el tiempo. Es decir, todo lo que pueda determinar en esa serie de 10 años, si yo me voy a 20 años hacia adelante, esa estructura probabilística va a ser la misma. Con lo cual, lo que le da es la capacidad del carácter predictivo. Es decir, esas relaciones entre diferentes factores, como puede ser la macroeconomía, con los efectos que puedo determinar en la serie de tiempo, se mantienen invariables en el tiempo. En función de lo que es la actividad fluvial y marítima, bueno, el 87% hoy del movimiento corresponden a las exportaciones, que tienen que ver con las cargas, y solo el 12,74% corresponden a las descargas, que serían las importaciones, y cuando lo veamos en la serie más adelante vamos a ver que eso fue bajando bastante, entre otras cosas porque depende más de la actividad industrial, en el caso de las importaciones, y las cargas dependen de otras cosas que ya se las voy a comentar. Bueno, esto es el índice, una extracción de la serie que va desde enero del 2018 hasta agosto del 2019, y ahí se puede ver que en forma, digamos, interanual, tenemos el que aumentó el 31,16, pero bueno, lamentablemente venía creciendo, cayó el 15,16 respecto al mes de julio. Acá vemos la evolución del comercio, con lo cual la media móvil, digamos, era una media ascendente. Recordemos que todo lo que tiene que ver con el comercio exterior siempre tengo un rezago, que generalmente tiene que ver con 2 meses, es decir, colapsa la economía y 2 meses después suele ver reflejado. Ya del mes de julio, que fue el mejor mes de toda la serie de tiempo, desde el 2007 en adelante nunca se había dado un nivel de exportaciones, digamos, de movimiento fluvial y marítimo en toneladas tan alto como se dio en el mes de julio. Lamentablemente, bueno, esto cayó en agosto y no imagino otro panorama en el mes de septiembre. Ahí se puede ver lo que es la evolución mensual. Digamos que le decía, en julio del 2019 fue récord en ese periodo de prácticamente 11 años. Y cuando hacemos la comparación interanual, es decir, agosto contra agosto, julio contra julio, junio contra junio, bueno, vemos que verdaderamente el año 2018 fue muy malo, y que bueno, había un cierto repunte durante el año 2019
2019. Obviamente hay una incidencia importante que tienen que ver, ¿no?, que se ven acá en el mes de mayo y junio, ¿no?, que tienen que ver con la cosecha récord que hubo y bueno, veremos cómo termina este año, pero bueno, digamos, el panorama era bastante bueno, es decir, antes de las PASO el panorama del comercio exterior era muy bueno. De hecho, tenemos superávit en la balanza comercial en el último tiempo. Bueno, acá está comparado agosto contra agosto, es decir, agosto del 2019 había mejorado muchísimo de lo que había sido agosto del 2018. Acá tiene que ver con lo que decía un poco las cargas, ¿no? 39,12 había crecido en forma interanual y había caído en lo que tiene que ver con la posición mensual. Sí había aumentado, perdón, en el caso de las descargas que tienen que ver con las importaciones, bueno, si miramos la columna, digamos, prácticamente desde agosto del 2018, recordemos que en el mes de julio fue donde se produce la devaluación y la corrida cambiaria, ¿no? Con lo cual, digamos, el proceso devaluatorio y el proceso de inestabilidad en la economía hace que caigan las descargas que tienen que ver con las importaciones, que lógicamente están asociadas básicamente a la actividad industrial, ¿no?, a la actividad económica. La actividad económica viene cayendo ya hace mucho tiempo, en realidad tiene más o menos una caída bastante sucesiva desde el año 2011, con lo cual, bueno, la caída de la actividad industrial hace que se demanden menos insumos y obviamente esto afecta las descargas. Hecho el índice, digamos, lo que empezamos a hacernos es las preguntas, ¿no? ¿Qué explica su comportamiento? Por lo menos es la parte más interesante para un investigador. ¿Por qué se comporta de esa forma? ¿Qué es lo que explica ese tipo de comportamiento? ¿Y qué variables básicamente afectan a la actividad fluvial y marítima y, digamos, por efecto transitivo al comercio exterior, para que se comporte de esa forma? Una de las posibilidades, o por lo menos las primeras que intenté evaluar, tenía que ver con, bueno, explicar, digo, bueno, esto lo puede explicar el tipo de cambio. Tantas devaluaciones que hubo en la Argentina, el impacto de las devaluaciones puede afectar positivo o negativamente, todavía no lo sé, el movimiento del comercio exterior, también el nivel de actividad económica y el crecimiento del PBI, es decir, fueron variables que uno va probando. Esto es una especie de laboratorio. Obviamente había que definir un método de investigación. En este caso decidí usar el de Popchevsky, que es un modelo estadístico bastante completo para hacerlo, y diferentes test que tienen que ver, que no voy a entrar en algunos detalles técnicos. Si hay algún econometrista me escribe y con gusto se los paso. Pero bueno, el tema era analizar la serie de tiempo, y lo que se definió fundamentalmente fue el tipo de cambio y el EMAE, porque tenía una composición mensual. El EMAE es el estimador mensual de actividad económica, que sumado los 12 EMAEs en el año es lo que da el PBI. Bien, para eso técnicamente lo que se construyó fue un modelo multivariado. Lo que le presento, esa es la ecuación explicativa que en definitiva termina explicando el movimiento de la actividad fluvial y marítima y su comportamiento y las relaciones con el resto de las variables. Recuerden que yo se lo había mostrado, esta es la foto de la actividad fluvial y marítima. Y cuando empiezo a comparar algunos gráficos, fíjense en ustedes, me empieza a dar una pista de qué me puede estar explicando este comportamiento. ¿Sí? Muy parecido, ¿no? Bueno, ese que ven en rojo es el EMAE, el estimador mensual de actividad económica, el que explica el PBI. Este es el tipo de cambio. ¿Sí? No me coincidía demasiado, en realidad, el movimiento del tipo de cambio con el EMAE y con la actividad fluvial y marítima.
Bien, vamos a los resultados econométricos en realidad que se obtuvieron en el proceso, a través de esa ecuación explicativa de un modelo econométrico multivariado. Cuando digamos, una vez que se prueba la cointegración, es decir, que es cointegrable con las variables que habíamos seleccionado, es decir, que las relaciones estadísticas se mantienen estables en el tiempo y se mantienen invariables en el tiempo a partir de la estructura econométrica y la estructura probabilística, se pudo determinar que el tipo de cambio tiene una relación con la actividad fluvial y marítima positiva e inelástica del 0.11. ¿Qué significa esto? Que cuando el tipo de cambio varía en un 1%, la actividad fluvial y marítima varía en 0,11. Nada más. Por ciento. En cambio, cuando analizábamos el estimador mensual de la actividad económica, la relación era de 2.06. Es decir, que cuando el PBI crecía en un punto, la actividad fluvial y marítima crecía en 2.06%. ¿Sí? En forma estable, con una estructura probabilística independiente del tiempo. Es decir, esto siempre va a ser así, por lo menos en el periodo analizado. Obviamente, lo primero que me pasó es que los resultados me sorprendieron. ¿Por qué? Muchos acá peinan canas, algunos tienen menos pelos que yo, pero digamos, hay un Padre Nuestro que en la Argentina desde el año 1958, que fue la primer gran devaluación, que fue en el gobierno del presidente Frondizi, y sobre todo a muchos economistas se los está escuchando, y me incluyo durante muchísimo tiempo hasta que hice este trabajo, el siguiente Padre Nuestro. Bueno, en situaciones de desequilibrio económico donde solemos tener déficit fiscal, lo más aconsejable es hacer una corrección de los precios relativos, de evaluación, y de esta forma automáticamente se revierte la balanza comercial, empecemos a tener saldos positivos, y obviamente como el comercio exterior es quien nos provee de dólares en forma genuina sin necesidad de endeudarnos, volvemos a una situación de equilibrio donde a través de esa condición de crecimiento del comercio exterior podemos financiar el Estado. Lo primero que vemos a través del estudio, que eso es una mentira, que eso es una falacia literaria de la Argentina. Tenemos un crecimiento literario muy importante, si es que tomamos que la base de la literatura son los versos. Así que, bueno, eso ha sido uno que se ha sostenido durante muchísimo tiempo. Y la verdad es que el tipo de cambio no afecta al comercio exterior. Y está demostrado matemáticamente. Sí el crecimiento, lo cual es lógico. Si un país crece, entre otras cosas, exporta más e importa más. Pero modificando el tipo de cambio, la verdad es que no se obtiene nada en lo que tiene que ver con el comercio exterior. Esto de que genera niveles de competitividad con los cuales las empresas buscan exportar porque son más competitivas y esto implica mayor rentabilidad, en el corto plazo no existe. No es cierto. Sí es cierto que una economía con tipo de cambio alto siempre es mucho más sana si ese tipo de cambio alto es una variable más dentro de un programa económico que implica una serie de mayor cantidad de variables y no solo el tipo de cambio. Bien, acá están, es fantástico esto, la tecnología. Nicolás, antes teníamos que hacer 5 minutos. Antes teníamos que hacer todos estos cálculos a mano. Pero bueno, dada la relación técnica, digamos, ¿para qué sirve esto? Fundamental. Algo que me pasaba a mí cuando tenía que evaluar proyectos, sobre todo en el área portuaria. Primero, hay muy pocos datos en el tema portuario. El índice de actividad fluvial y marítima es un dato sumamente importante. ¿Por qué? Porque termina explicando, entre otras cosas, estas relaciones técnicas. Bien, si yo tengo que evaluar un proyecto de inversión, una de las cosas que tengo que tomar es, por ejemplo, lo que el Estado Nacional publica, es decir, cuáles son las expectativas de crecimiento. En función de esta relación, si un Estado, o por ejemplo el Estado argentino, crece normalmente lo que un Estado debe crecer para seguir siendo subdesarrollado, es un 3%. Por arriba del 3% tengo posibilidad de tener un nivel de progresividad social que mejore mis condiciones. Pero para seguir siendo subdesarrollado, como mínimo tengo que crecer el 3%.
Si yo decido crecer en promedio el 3% en los próximos 10 años, esto implica que la actividad fluvial y marítima crecerá el 61.8%. Bien, el número sorprende. Digamos, tenemos la infraestructura para sostener ese nivel de crecimiento. Estamos hablando de rutas, ferrocarriles, puertos, hidrovía y demás cuestiones. De todas formas, no hay que preocuparnos demasiado. En los últimos 60 años, el promedio de crecimiento de la economía argentina fue 2.58. Ni siquiera llegamos al 3%. Bueno, ahí están un poco lo que tiene que ver con la... Digamos, hubo una apertura que se hace, es decir, estudiar las cargas por separado de las descargas, es decir, estudiar las exportaciones y las importaciones. En el caso de las cargas, el tipo de cambio sigue teniendo la misma incidencia, 0,11. Es decir, no vamos a exportar más porque tengamos un tipo de cambio más alto. Sí, el EMAE se reduce un poco en 1.74, pero en el caso de las importaciones, el tipo de cambio es no significativo, es decir, hasta tengo que sacarlo de la ecuación, porque no explica nada, 0,08. Es decir, modifico el tipo de cambio y las importaciones no se modifican en nada. ¿Por qué? Porque de hecho las importaciones tienen que ver más con la actividad económica que con la modificación del tipo de cambio. Y el EMA es 0.95, es decir, que por cada punto que yo voy a crecer del PBI, me va a crecer un punto, el mismo punto prácticamente, en la actividad fluvial y marítima. Esto es algo que salió publicado, del cual te agradezco porque salió publicada esa nota, y fue tomada por el Comité Intergubernamental Hidrovía Paraguay, que hace una crítica elogiosa, bueno, de mi trabajo de investigación. Pero lo más importante, dice que la evidencia de los resultados obtenidos, así como la simplicidad basada en un solo conocimiento econométrico, permite suponer que se tratará de un valioso aporte para la estimación de proyectos de inversión relacionados con la infraestructura portuaria y el transporte de carga en general. Es probable que esta metodología, con algunos ajustes, pueda aplicarse para estimar volúmenes de carga y tránsito en la hidrovía Paraná-Paraguay, y sé que hay gente trabajando a partir de esta ecuación, lo cual me pone bastante contento. Cuando hablaba del tipo de cambio, de la falacia del tipo de cambio, déjenme hacerle una pequeña reseña para terminar. Para que vean de que en realidad las modificaciones de tipo de cambio y las devaluaciones en realidad no han traído en la Argentina más que problemas. ¿Sí? Porque nunca han sido en el marco de un plan económico. En octubre del 58 Frondizi fue la primera gran devaluación. Hubo 6 grandes devaluaciones en la Argentina, ¿no? Se devaluó el 68,2%, la inflación llegó al 113,7%, cayó el consumo, la actividad económica y el PBI, y ¿saben qué? El comercio exterior se fue para abajo. La otra fue en el 62, con el presidente Guido y el ministro Pinero devaluaron 64,5%, y el PBI per cápita y el consumo cayeron a niveles bajísimos, es decir, cayó el nivel de actividad. La capacidad instalada cayó al 55%, los precios, el desempleo aumentaron, recesión, bien. La tercera, 1975, Celestino Rodrigo ajustó el 99.3% el tipo de cambio junto a una liberación de precios, suba de tarifa con congelamiento de salarios, ¿no? Esto derivó en repetidas devaluaciones, es decir, se generó un proceso espiralario de devaluaciones, y la suba acumulada llegó al 873, el famoso rodigrazo que muchos nos acuerdan. Después, en 1981, el ministro Segó, el que apuesta al dólar pierde, ¿sí? Es por ahí el más conocido, devaluó el 2 de abril, cuando terminó el año, la devaluación llegó al 225,8%. Provocó contracción económica de 5,4% de caída del PBI, el desempleo aumentó al 4,8% por año. En febrero del 89 la paridad cambiaria subió, la quinta, 61,1 en relación con el mes anterior, el PBI se contrajo más de 4%, los salarios cayeron 14%, la pobreza escaló a prácticamente el 40,5%. La más reciente, o por lo menos la que padecimos la gran mayoría, fue en enero del 2002 con el estallido de la convertibilidad, pasó de 3 a 1, es decir, 300% se devaluó. Generó crisis política, económica, contracción inmediata del PBI, cayó más del 7% en ese periodo, un aumento histórico del desempleo que llegó al 21,5%, y bueno, la séptima, ya llevamos devaluado 140%, la actividad cayó, en realidad hoy tenemos saldo en la balanza comercial por caída de las importaciones y no por aumento de las exportaciones.
Así que bueno, esta es la consecuencia de las modificaciones del tipo de cambio y la creencia en muchos aspectos de que la solución es la corrección de precios relativos, cuando en realidad la solución se basa en tener un plan integral económico que incluya todas las variables y entre eso el tipo de cambio, porque solo el crecimiento es lo único que hace posible y probable de que el comercio exterior crezca. Les agradezco y espero no haberlos aburrido. Muchas gracias, Nicolás. Vamos a darle la palabra ahora al doctor Esteban Actis, es doctor en Relaciones Internacionales. Cuando armamos este seminario Logística e Infraestructura para el Desarrollo Nacional,